tristemente, no siempre la experiencia de la iglesia ha sido positiva para todas las personas, porque hay de iglesia en iglesia. Es como si yo te dijera, cuidado con los seres humanos porque son terribles, y sí son terribles, ¿no? Pero también hay seres humanos que es una bendición tener buenos amigos, tener familiares, tener personas que realmente son honestas, que son íntegras, que te aman. Y tristemente hay gente hoy día que algún día entregó su vida a Cristo, que algún día le entregó al Señor su corazón, y que empezaron a crecer en la fe, a enamorarse de Dios, a ver que Dios transformó su corazón, pero cayeron en una iglesia donde tuvieron una mala experiencia, donde tuvieron una experiencia donde se sintieron defraudados. Y ese es el mensaje de esta tarde, pensando en tanta gente que se encuentra allá afuera, que algún día, todos los domingos se congregaba, que creció en Dios, que algún día tuvo un primer amor para con Cristo, pero que fueron decepcionados en su fe en el Señor, y no por culpa del Señor. Estamos viendo en los estudios de las casas la epístola de Primera de Pedro, y en el capítulo 2, en el verso 6 dice: por eso dice la Escritura, yo pongo en Sión, en Jerusalén, una piedra angular escogida y preciosa. La piedra angular era la primera piedra que se colocaba en una construcción para poder establecer el cimiento de toda la construcción. Y la Biblia dice que Jesús, aunque fue rechazado como nuestro Salvador, como el Mesías, por la élite religiosa judía de su tiempo, era precisamente el Mesías que Dios había determinado que iba a venir a salvarnos, y sobre el cual se iba a construir su iglesia. Y la iglesia somos las personas. La iglesia somos las personas que hemos sido salvas por Jesucristo. Y dice la Biblia que el que confíe en Él, en Jesús, no será jamás defraudado. Dice que no será jamás, y la palabra jamás es que nunca vas a ser defraudado. Yo te puedo decir que en mi vida yo no me siento jamás defraudado de Dios. Yo pienso que es la mejor decisión que he tomado en mi vida cuando el Señor tocó mi corazón, cuando el Evangelio se presentó a mi vida. Le dije: Señor, yo quiero seguirte, quiero ser tu hijo, perdóname, límpiame, quiero ser tuyo. Y yo puedo ver en mi vida como pastor, tengo una perspectiva donde puedo ver que todos aquellos que confían en Dios, todos aquellos que siguen al Señor, veo la diferencia grande que Dios hace en sus vidas, que no son defraudados, que hay un antes y un después cuando viene Jesucristo a tu vida. Pero lo cierto es que Jesús no nos defrauda, pero los cristianos sí nos defraudan. Hay un dicho que dice: vivir con los santos allá arriba será la gloria. Vivir con los santos aquí abajo, esa es otra historia. Dice el grupo Barna, que hace encuestas, que el 37% de los americanos que no van a la iglesia evadan la iglesia por malas experiencias, por experiencias negativas en su pasado con la iglesia o con gente de la iglesia. Es una responsabilidad tremenda ser cristianos, porque para muchos en tu trabajo tú eres el único mensaje de Jesús que ellos leen, tú y yo, nuestra vida, nuestra forma de vivir. Y si en nuestro trabajo nosotros somos pedantes, no somos humildes, no mostramos consideración hacia los demás, no somos responsables, o somos cargados, o no cooperamos, la gente se lleva una mala impresión de los cristianos. Y para muchos tú eres el rostro de Jesús o el rostro de la iglesia. Quizás si tu comportamiento no es sano delante de Dios y delante de la gente afuera, van a decir: no, esa iglesia es ser terrible, esa iglesia no voy, porque está llena de puros, ¿qué? Hipócritas, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que un porcentaje alto de la gente afuera dice: no voy a la iglesia porque son puros hipócritas. ¿Y qué le decimos nosotros? No importa, ven, siempre hay un lugar para uno más aquí, ¿verdad? No, la realidad es que el hipócrita es el que finge ser algo que no es. Todos nosotros venimos a Cristo. Hay un dicho que dice que venimos a Cristo cuando reconocimos que éramos pecadores, y luego pasamos el resto de nuestra vida cristiana ocultando que lo somos, ¿verdad? Y eso es correcto, debemos dejar el pecado, pero no en una forma hipócrita de ponerse una máscara y decir: soy un santo, pero en mi casa soy un diablo, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra forma de vivir, porque a eso nos ha llamado Dios. Pero lo cierto es que todos los cristianos son pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. No hay una sola persona perfectamente justa. La única persona justa, perfecta, fue nuestro Señor Jesucristo, y a Él debemos imitar. Es por eso que cualquier persona que ponga los ojos en cada uno de nosotros, incluyéndome en mí, puede que haya alguna ocasión que se sientan defraudados. Si te agarran en un mal día, que no has comido, que estás de mal humor,
que estás impaciente, puedes sin querer lastimar a alguien y la gente va a ser defraudada y va a decir, y mira, y el cristiano, y mira, y eso que es pastor, ¿no? Entonces lo cierto es de que la gente es defraudada en muchas iglesias. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:1, hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, tal como habrá falsos maestros entre quienes, entre ustedes, entre la iglesia de Cristo. Ellos les enseñarán con astucia herejías. Una herejía viene de una palabra griega que significa escoger un camino distinto de la enseñanza que nos fue dada por los apóstoles, de la enseñanza bíblica. Una herejía es desviarse. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios, dicen que Jesús es un ser creado. Eso es una herejía que surgida en el siglo III o IV con Ario de Alejandría, que se desvió de la verdad del Evangelio, y después en 1874 los testigos de Jehová revivieron esa falsa doctrina, porque la iglesia desde su inicio siempre ha creído que Jesús es Dios encarnado. Isaías dice que una virgen dará a luz un hijo y su nombre será llamado Dios, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Jesús es adorado, cosa que los ángeles no, etcétera. Bueno, la herejía es desviarse, pero dice que estos maestros enseñarán falsas doctrinas, enseñanzas distintas de las que hemos creído. ¿Cómo se maneja? A partir de 1970 en Oklahoma, con un predicador que se llamaba Kenneth Hagin, comenzó un movimiento que se llama Palabra de Fe, la doctrina de la prosperidad. En 1970 comenzó este movimiento, que dice que lo que nosotros declaramos con nuestra boca será hecho. Entonces escuchas hoy día a miles y miles y miles de iglesias diciendo, y declaramos sanidad, y lo declaramos hecho, y yo decreto, ¿sí han escuchado? Pero ni decretar ni declarar es algo bíblico, es algo que surgió en 1970. Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero el cristianismo de hoy día, de las iglesias de la prosperidad, dice, hágase mi voluntad, venga mi reino, ¿verdad? Y eso no es algo bíblico. Y tristemente, porque es una doctrina de la prosperidad, déjame decirte que Dios prospera. La Biblia nos dice que Dios ama al dador alegre, y dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Hay principios verdaderos y bíblicos, inclusive en Malaquías 3:10, que el diezmo era un pacto de Dios con Israel en el Antiguo Testamento, y para nosotros es un principio de ver según hayamos prosperado. Malaquías dice, pruébenme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Pero hoy día el movimiento de la prosperidad apela al deseo de la gente de prosperar, y la gente pacta y hasta da sus anillos y sus esclavas y sus carros y busca pactar con Dios. En la Biblia nunca se nos enseña a pactar a Dios con dinero, y es precisamente lo que dice, que introducirán herejías destructivas. Una ocasión mis padres le hablaron de Cristo a una familia que tenía una esposa enferma, usaba un tanque de oxígeno, y llegó una iglesia de estas que le dijeron que declarara, que creyera por la fe que era sana. Ahora, Dios sana, claro que Dios sana. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Hemos conocido gente con cáncer y con enfermedades que cuando la iglesia se une y ora, el Señor hace milagros y se glorifica, porque Dios es Dios. Él es experto en hacer lo imposible posible. Pero Dios no es un control remoto que nosotros manipulamos. Él es soberano. Y Pablo dice, a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Pues ¿por qué lo dejó enfermo? ¿Por qué no lo declaró sano? Porque a veces Dios permite la enfermedad de nosotros para mostrar nosotros nuestra dependencia en Él. Dios no está obligado a sanar a nadie ni a hacerle el milagro a nadie, y mucho menos le podemos doblar la manita a Dios dándole dinero para que Él nos bendiga. Ahora, Dios sí bendice cuando le das tu vida, cuando le sirves, cuando eres fiel en dar, en sostener la obra de Dios, misioneros. Es un principio bíblico. Pero estas iglesias lo llevan a otro extremo y dice que enseñarán herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los rescató. Ahora, ¿qué pasa? Dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas, porque el pecado se contagia. Y empieza a haber un apóstol, y luego hay 3 apóstoles, y luego hay muchos apóstoles y profetas y gente que sigue este movimiento porque creció en él. Dice, y seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Fíjate que nos habla de falsos líderes que son ¿qué? Inmorales, que no tienen una brújula moral en su vida y que pueden utilizar su posición de autoridad, de liderazgo en la iglesia,
para manipular o para seducir. En la carta de 2 de Timoteo habla de eso, que seducen a las mujeres y se meten a las casas. Son cosas bíblicas que Dios en su palabra nos dijo que podían suceder. Pero habla de inmoralidad y que los demás, que dice, los seguirán. Qué tremenda responsabilidad tenemos los que predicamos a Cristo y los que enseñamos. Dice el libro de Santiago capítulo 3 verso 2 que seremos llamados a una mayor responsabilidad porque la gente sigue nuestro ejemplo. Déjame decirte algo, la gente imita un poquito las virtudes de sus líderes o del pastor y imita mucho sus defectos y sus debilidades. O sea que si por ejemplo, si el pastor es una persona amorosa y humilde, se refleja y se crea una cultura que cuando llegas te reciben con amor, hay humildad porque reconocemos que no somos nada sin el Señor y que Dios nos ha llamado a amar a la gente. Pero si el pastor, por ejemplo, es medio tranza por allá o hace cosas que no se deben, empiezas a ver en la iglesia se destapa el caño de pecados. Es terrible responsabilidad. Y dice la Biblia, ay del mundo por los tropiezos, dice, porque es necesario que haya tropiezos, dice, pero ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Y dice que si nosotros hacemos tropezar, incluyéndote tú como cristiano, a alguien más débil, que mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino, se le enredara con una cuerda y se aventara al mar. O sea, qué terrible, ¿no? Qué responsabilidad. Pero ¿qué dice? Seguirán algunos su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos falsos maestros, ¿qué dice? Dice la Reina Valera, el camino de la verdad será blasfemado. Se hablará mal del camino de la verdad. Porque la gente dice, mira, las iglesias, hipocresía. Es más, pregúntale en Seattle, en el distrito de Seattle, ¿qué piensas de la iglesia? Y positivo o negativo, y la mayoría de la gente en Seattle te va a decir negative experience, ¿verdad? Te va a decir es negativo la iglesia. Porque están pensando en la iglesia como la gente, por ejemplo, que se va a la muerte de los soldados de una iglesia de Hillsborough, no me acuerdo cómo se llama, un lugar en Estados Unidos, y que gracias a Dios que murieron los soldados y que Dios va a juzgar a América, y piensan un mensaje de odio, de rechazo, de juicio, de gente que no cuida su propia vida, que luego se le destapa un pecado grave y habló contra pecados. Entonces la iglesia ha perdido mucha credibilidad por esto, y la iglesia católica romana igual. Hasta una película, ¿no? Del Boston Globe, que sacó una bomba de cientos y cientos y cientos y cientos de víctimas. Creo que hubo más de 1000 niños violados sexualmente por sacerdotes. Imagínate, tú estás pensando, quiero que mis hijos conozcan de Dios, los llevo a la iglesia, mi hijo está de monaguillo o quiere servir en el altar, ayudar, va a catecismo, y de repente te enteras que fue abusado sexualmente. Y que la iglesia, cuando se enteró, en vez de reportar a las autoridades y decir, este es un pederasta, hubo un abuso sexual, métanlo a la cárcel, agarró y tapó que no se sepa, y agarró y transfirió al sacerdote a otra parroquia donde continuó abusando a muchos niños. ¿Qué crees que pasa? Esas familias que algún día tuvieron fe en Dios, que querían seguir a Dios, dicen, no vuelvo a poner un pie en mi vida en una iglesia, no vuelvo a confiar en las iglesias. Y eso ha pasado en iglesias cristianas de pastores que seducen. Imagínate que confías en tu pastor, vas con ganas a la iglesia y de repente te das cuenta que tu pastor te anda bajando a la esposa. Y cuando menos te das cuenta, te enteras que tu esposa tiene una amoría con el pastor de la iglesia en la cual tú confiaste. En tu mente tú dirías, es pura hipocresía, pura mentira, me vieron la cara de tonto, en mi vida vuelvo a poner un pie en una iglesia. ¿Cierto o no? Mira, dice la Biblia que se hablará mal del camino de la verdad. Y dice, por ambición de dinero los explotarán con falsas enseñanzas, pero la condenación ya los espera, dice la palabra de Dios. Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre y que engañarían a muchos. Inclusive Jesús dijo una vez, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y yo les diré, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y lo triste, la Biblia nos advierte de eso. Si conociéramos las Escrituras, no seríamos defraudados tan fácilmente cuando vemos un mal ejemplo. Y en nuestro tiempo tenemos muchos pastores que surgen, gloria a Dios, que Dios levante gente con un corazón para Dios, pero a veces hay iglesias donde alguien, por ejemplo,
tuvo una vida súper difícil, el papá le pegaba, el papá era borracho, golpeaba a la mamá, cayó en las drogas, en una desesperanza. Alguien le habló de Cristo, encuentra a Jesús en su vida y dice: yo necesito a Cristo. Se rinde a Cristo y de repente empieza a cambiar su vida, deja las drogas, deja el alcohol. Y de repente le dicen: ¿por qué no cuentas tu testimonio? Y empieza a contar: no, pues yo encontré a Jesús, Jesús me cambió, es lo mejor que me ha pasado. Qué lindo testimonio, te invitamos a otra iglesia, ven y compártelo. Pero no ha habido quizá un discipulado en esa persona, en desarrollar la oración, lectura de la palabra, conocer las escrituras, un carácter sano, tener un mentor que le diga cómo estás en tu vida, cómo estás en tu caminar con Dios, cómo estás en tu relación con tu esposa. Cuida tu corazón, vive en integridad, tener una figura que te guíe, así como Pablo con Timoteo. Y de repente termina esta persona en el pastorado. Nadie lo nombró pastor o la iglesia local lo nombró, pero nunca tuvo formación de discipulado o en la palabra de Dios. Entonces se paran en el púlpito y empiezan a enseñar cosas que la escritura no enseña. De repente empiezan a tener la presión de liderazgo, que es difícil ser líder, que es difícil ser pastor. Empiezan a trabajar mucho y ven que el trabajo en el ministerio nunca se acaba, y de repente se queman y de repente empiezan a recurrir a hábitos que no son sanos, o caer en una adicción sexual, o quizá fantasear en su mente porque su esposa ya no están, porque están metidos en la iglesia de lunes a viernes o de lunes a domingo, y no tienen tiempo como familia, y de repente está dando una consejería y una mujer llora y dice: mi esposo no me ama, me trata mal, ay hermana, cuánto lo siento, puedo orar por ti. Y nos vemos el otro viernes, sí, nos vemos para la consejería el otro viernes. Si pasan 4 viernes y de repente el pastor se enamora de la hermana y de repente deja la iglesia, y la iglesia dice, toda la iglesia de 200 personas se dispersan y dicen: bola de hipócritas. ¿Qué se siente uno? Se siente uno que fue traicionado. O imagínate que te enteras: el pastor se llevó el dinero de la iglesia, no hay rendición de cuentas. En nuestra iglesia yo no toco el dinero por lo mismo. Tenemos que ser un ejemplo y no dar pie a que la gente piense mal, porque hay muchos malos ejemplos. Dice la Biblia que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Las iglesias y las personas siempre pueden defraudarte. ¿Quién ha sido defraudado por alguien que considerabas tu amigo alguna vez? ¿Verdad? Que te traicionó, que habló mal de ti, aún en la propia iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia son las personas, y las personas son pecadoras, son imperfectas, son inmaduras, ¿sí? Es importante que entendamos eso. Déjame decirte que la gente va a defraudarte, pero Dios jamás va a defraudarte. Y en su palabra Él nos da sabiduría para caminar la vida cristiana de tal forma que no nos impacte tanto cuando vemos un mal ejemplo. Defraudados porque pecado del pastor o de los líderes o del líder de alabanza, fraude, que se llevó dinero, ¿no? Traición, que te sentiste se siente uno traicionado. Me está hablando de santidad ahí arriba, ¿no? Y de repente se va con la mujer que estaba aconsejando y deja a su esposa y a sus hijos. Qué hipocresía, qué falsedad, no vuelvo a creer en la iglesia. O alguien traicionó tu confianza, le dije algo en confianza al pastor y luego me enteré que toda la iglesia lo sabía. Ha habido casos así. Por eso lo que se habla en nuestro ministerio matrimonial es confidencial, es un voto de confidencialidad, porque necesitamos ganarnos la confianza de la gente y no traicionar a la gente de nuestra iglesia, sino ser ejemplos. Por ejemplo, en la iglesia dices: ay, llegó una hermana que no tiene trabajo, su esposo, le voy a abrir trabajo con mi compañía de limpieza o mi empresa, y lo contratas y lo ayudas porque la persona está comenzando con Dios o se quedó sin trabajo, y resulta que ya que lo contratas, empieza a hablar mal con todos tus empleados y a contaminar a todos tus empleados. Te enteras que te está robando dinero de tu empresa y dices: ¿y dónde lo fui a conocer al desgraciado? En la iglesia, ¿no? Te encuentras una persona que no tiene cuarto y dices: ay, vamos a mostrarle amor porque está en la iglesia. Vamos a abrirle un cuarto en nuestra casa. Hijas, sálganse del cuarto, y toda la familia incómoda para tenerlos. Y resulta que se vacía el refri, se toma toda la leche, la fruta, las verduras, no repone nada. Llegas y ¿cómo le fue? Rascándose la panza, ¿no? Y le dices: ¿sabes qué? Te dije que te iba a ayudar 3 meses, ya van 6, creo que ya es hora que busques un lugar. Y se sale diciendo: estos cristianos desgraciados, ¿cómo es posible
que son tan faltos de amor. Oye, te tuvo 3 meses ahí gratis. ¿Quién hace eso? El desgraciado eres tú. Y luego salen y típico, le abres la puerta a alguien para vivir en tu casa y las cosas de repente salen mal y salen hablando mal ¿de quién? De ti. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Dónde sucedió? En la iglesia. O de repente alguien llega y te dice: ¿me prestas $1,000, hermano? Estoy en una situación bien difícil, pero mire, yo estoy esperando un pago y en 15 días se lo pago. Y han pasado 15 años y no te lo ha pagado. Entonces dice: ¿dónde sucedió? En la iglesia. Le abrí la confianza a alguien y le conté una situación de vida dificilísima y me enteré que ya todos sabían, porque esta persona traicionó mi confianza. Entonces, ¿podemos ser defraudados en la iglesia, sí o no? Sí. Por pecado, por fraude, por traición, porque alguien habla mal de ti, ingratitud, un mal ejemplo, un maltrato, te respondieron mal, te trataron mal, una conducta abusiva, o por no cumplir. Ahora, uno a veces se defrauda solito, porque yo he conocido gente que empezó bien con Dios y de repente por ejemplo, se enfermó el hermano, tenían 6 meses viniendo, 3 meses viniendo, pero eran irregulares, no iban mucho a los grupos de vida, no se conectaban mucho en la iglesia. Y está enfermo en el hospital o está enfermo en su casa y nadie le llamó, nadie lo visitó. ¿Y qué dijo? Hipócritas, ¿dónde está el amor de Cristo en esta iglesia? Estoy yendo allá, me enfermé y a nadie le importó. Entonces, ¿qué pasa? Te sentiste defraudado, pero no necesariamente fuiste defraudado, porque todo lo que siembras cosechas. Si te conectas con otras personas están en contacto contigo y cuando te enfermas van a decir: oye, no has llegado, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y van a ir a verte. Si no te conectas, es lo que tú has sembrado, ¿sí? Que la mayoría de las veces, hay excepciones, pero la mayoría de las veces así sucede. Y ya les he dicho que eso es una hipocresía, porque si tú le preguntas: ¿y por qué no has ido a la iglesia? Es que mi esposo se enfermó y nadie lo visitó. Y tú le preguntas: oye, ¿y cuando otros se enfermaban en la iglesia, tú los visitabas? ¿Qué? Sí, cuando otros se enfermaban, tú ibas, estabas al pendiente. Cuando no veías a alguien 2, 3 semanas que no vino, ¿le llamabas? No, pues no. Entonces, si tú no lo hacías, es una hipocresía de tu parte estar diciendo que por qué no lo hicieron contigo lo que tú no estás dispuesto a hacer. Así de sencillo. No tengas expectativas irreales, porque te pierdes de bendiciones. Entonces, mira, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Hay un sacerdote que se llamaba Elí, un hombre de Dios. Elí fue el que Samuel lo adoptó como su hijo, y Elí tenía 2 hijos que empezaron a servir en el tabernáculo, el templo portátil de Israel. Y dice la Biblia que cuando traían los holocaustos a ofrecer a Dios, buscaba los mejores cortes de la carne y en vez de presentarlo holocausto a Dios, ellos se lo quedaban. Y manipulaban a la gente y hasta le ponían la mano y se lo quitaban sus sirvientes de ellos. Dice la Biblia que llegaron a tal grado que dormían o seducían sexualmente a las mujeres que trabajaban a la entrada del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Imagínate qué falta de temor a Dios y de respeto, ¿no? Lo dice la Biblia. Y Elías estaba viejito y se enteraba y le decía: ay, hijos míos, lo que están haciendo no está bien. Qué terrible lo que hacen. Pero ¿qué pasaba? No los quitaban de ahí. Y ese es el problema con algunas iglesias. Se enteran de pecados y no quitan a esa gente que está en pecado, dañando a otras personas. En nuestra iglesia, júralo, por decir, te lo prometo, que si yo me entero de alguien que está pidiendo dinero prestado a 2 o 3 personas y que no ha pagado un quinto, lo llamamos y lo sentamos y le decimos, y le damos una en la mano y le decimos: aquí en la iglesia no se hace eso. ¿Por qué? Porque los amamos ustedes y queremos cuidar la vida de ustedes. Júralo que si aquí nos enteramos de un abuso, llamamos a la policía y somos los primeros en dar parte del abuso. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar al pueblo de Dios y Dios nos llama a vivir una vida de integridad y de amor. Haz a otros lo que ama a otros como quieras ser amado tú y no hagas a otros lo que no quieras que te hicieran a ti. Elí, sus hijos eran una desfachatez. ¿Y sabes lo que pasó? Dios les quitó la vida, se murieron. Simón, en Hechos 8:18, vio que por las manos de los apóstoles se impartía el Espíritu Santo y dice que ofreció dinero y le dijo a Pedro: oye, pásame de ese poder. Porque ¿qué quería hacer Simón? Quería usarlo para lucrar, como en nuestros días, que viene el profeta, viene el apóstol,
Y Dios va a bendecirte como nunca. Y dice Ezequiel, Jeremías tiene profecías muy estrictas contra falsos profetas, donde dice: yo ni les he hablado ni les he dicho, del delirio de su corazón hablan esos falsos profetas. Pero Simón era uno de esos. Diótrefes en tercera de Juan 9:11. Si vas a tener un bebé y te gusta el nombre Diótrefes, ese es uno que puedes escoger. Diótrefes, dice Juan, que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Era un líder manipulador, un líder tóxico. Y dice que a los que querían recibir a la gente que Juan el apóstol enviaba a esa iglesia, se los prohibía. Y dice que a los que lo hacían los expulsaba de la iglesia. Era un hombre que hablaba mal de la gente, que le gustaba tener el primer lugar. Era un líder de una iglesia. Le gustaba tener el primer lugar, brillar él en vez de Cristo. Le gustaba hablar mal de los apóstoles de Dios, y controlaba a la gente y la manipulaba y los expulsaba de una forma que no era justificada, no era por pecado. Pero también tenemos el caso de David. ¿Qué hacemos con David? En primera de Samuel se ve el caso muy triste de David. David escribió 73 de los 150 salmos. Fue un hombre de Dios. Tenemos su escritura en la Biblia. Él fue el tatarabuelo del Señor Jesucristo. Jesús prometió, los profetas prometieron, Dios a través de los profetas, que de David vendría el descendiente del Mesías, que fue Jesús. Y David se menciona como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero un día David estaba en su palacio en vez de estar en la guerra cuidando a sus soldados, y vio una mujer que se estaba bañando. Cuidado con los ojos. Como hombres, sobre todo si servimos a Dios, tenemos que cuidar nuestros ojos, porque podemos ser seducidos con el pecado. No somos de palo los pastores, ni los misioneros, ni los líderes. Dios nos hizo seres sexuales a cada uno de nosotros. Y una de las cosas que hay que rendir a Dios, los líderes, los pastores, y tú como hijo de Dios y cristiano también, hay que rendir nuestra sexualidad, porque es una lucha continua como hombres desde que tienes uso de razón hasta la vejez. Y en este caso vio una mujer que lo impactó. Un pastor, un líder puede conocer a alguien que lo atrae, y lo que tiene que hacer es darse la media vuelta, traer a su esposa y decir: te presento a mi esposa, y tratar de estar con esa mujer lo menos posible. Y Dios se encarga de eso, y Dios quita eso del corazón. ¿Por qué? Porque ser tentado no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación. En tu vida es lo mismo. Ser tentado y sentir algo que sabes que no está bien no es pecado. El pecado es abrirle la puerta y apapacharlo y empezar a maquinar en tu corazón y hacer esa idea pecaminosa una realidad. Eso es lo que es pecado. Y en el caso de David llamó a esta mujer y durmió con ella. Era el rey. Y cuando se embarazó, trajo a su esposo y le dije: duerme con tu esposo, para tapar su pecado. Y como no le funcionó lo que él quería hacer, le dijo a sus generales: pongan a este hombre al frente de la batalla, y cuando estés peleando, déjenlo. O sea, prácticamente lo envió a su muerte, prácticamente cometió asesinato. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Lees el Salmo 51 y dice: contra ti, Señor, he pecado. Y en el Salmo 139 dice: ve mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, ¿hay una diferencia entre David, Diótrefes y Simón, o los hijos de Elí, o no? ¿Hay una diferencia entre David y los hijos de Elí, o no? ¿O de Simón? Sí, y eso tenemos que verlo. A veces podemos estar en una iglesia donde nuestro pastor tiene una falla moral. Cayó y se enamoró de una mujer. Y nos sentimos traicionados. Decimos: ¿cómo es posible? Él me hablaba de santidad y mira lo que hizo el sinvergüenza. No vuelvo a creer, he sido lastimado, no quiero volver a buscar una iglesia, no quiero volver a confiar, fui lastimada, fui lastimado. Ahora, hay una diferencia cuando es una persona que ya es un falso líder, que está amañado en su corazón endurecido, y es una persona que quiere lucrar, que quiere mentir, que está dispuesto a ir a todo para tapar su pecado. Yo he conocido líderes así, que estuvieron en una iglesia, en un estado, y embarazaron a una mujer. La iglesia acá los llamó y ni siquiera checó bien las referencias, y aquí estaba enamorando a otras 4. Cuando se le confrontó, dijo: no, soy inocente, pero surgió toda la evidencia que era culpable. Ese es un sinvergüenza, un líder falso. Pero también he conocido pastores que tristemente descuidaron su matrimonio con la carga del ministerio, descuidaron
cayeron en un enredo de Satanás, porque cayeron ellos, no por culpa de Satanás, ¿verdad? Cayeron ellos y se dieron cuenta que estaban mal, pidieron perdón a la iglesia, se sentaron y no volvieron a pastorear. Eso pasa. Y en este caso, si Dios restaura el matrimonio, si pasan años, si se ve una conducta sana, si son parte de una iglesia y muestran fidelidad a Dios y genuino arrepentimiento, Dios puede restaurar ese ministerio, pero no que a los 6 meses ya Dios lo restauró y anda predicando. Cuidado. Eso es diferente porque es una persona que falló, le pidió perdón a Dios, se puso a cuenta a Dios, dejó su pecado, mostró frutos dignos de arrepentimiento, pero no era un lobo, no era un chacal, no era una persona que estaba buscando engañar. ¿Sí ven la diferencia? Entonces uno tiene que discernir eso, tiene que discernir que hay 4 niveles. Podemos ser defraudados por líderes falsos. Si estás en una iglesia con un líder falso, los que nos están viendo en Latinoamérica, huye de allí. Porque lo ideal es que cuando hay falsa doctrina, tú hables con el pastor y le digas: pastor, eso que usted está enseñando, con todo respeto, no es mi intención humillarlo ni quererme más que usted, sino con amor, sabiendo que usted lo enseña con amor. Lo que usted nos enseñó no es bíblico, pastor. Que usted dice que la hermana deje sus medicinas, por ejemplo. Les platicaba esa historia, que mis papás conocieron a alguien que fueron a una iglesia así. Les dijeron que dejara su tanque de oxígeno y su medicina, y la señora se murió. Y la persona dijo: yo no quiero volver a saber de una iglesia en mi vida, ¿no? Fueron defraudados por una iglesia. Pero decirle: pastor, lo que usted está diciendo no es bíblico. Usted dice de que si no hablo en lenguas no tengo al Espíritu Santo. Pastor, Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos. Y las cartas de la Escritura están llenas de referencias que el Espíritu de Dios mora en nosotros y somos hijos de Dios. Y yo un día fui salvo por la gracia de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, la vida y resurrección de Jesús, que Él murió por mis pecados, lo entendí. Le entregué mi corazón a Cristo, Él me salvó y yo soy salvo aunque no hable en lenguas, aunque no tenga el don de hablar en lenguas. Lo ideal es confrontar y decirles: esto no es bíblico. Ahora, si el pastor es humilde y lo ve a la luz de la Biblia, puede ser que lo ayudes. Pero si es una persona necia, no vas a llegar a ningún lado, ¿verdad? Y si es una persona, un líder falso: pastor, eso que están haciendo de los pactos del dinero no es bíblico. No vas a convertirte en una persona no grata y te van a terminar haciendo un lado de la iglesia. Tienes que saber con quién estás lidiando, porque si es un líder sano o es un líder falso, con el falso siempre te lo van a manipular y vas a salir perdiendo, porque tiene el control de la iglesia, ¿verdad? Puedes ser defraudado por líderes actuando pecaminosamente. Yo crecí en una denominación donde había sesiones de negocio y la iglesia proponía cosas y la gente a veces se peleaba y a veces se hablaban feo. Hermano, no debemos hacer eso, pero hermano, discúlpeme, pero yo creo que sí, es falta de amor lo que usted está diciendo. Y la gente dice: ay, no vuelvo a sesiones de negocio en una iglesia. ¿Dónde está el amor de Dios, no? Porque no es algo bíblico. Pones a la gente a pelear unas con otras y las iglesias que hacen eso tienden a dividirse y a salir lastimados. Líderes actuando pecaminosamente es el caso que les dije de alguien que cae en pecado, pero que no es un lobo, pero cayó y falló. Podemos ser defraudados por diferencias y malentendidos, por un genuino conflicto. ¿Se acuerda usted cuando Pablo y Bernabé tuvieron un problema? Donde Pablo en el libro de los Hechos dijo: Bernabé nos abandonó, tu sobrino, le dice Pablo nos abandonó, no lo quiero traer al viaje misionero porque es un mal ejemplo a las iglesias. Estamos hablando de que al venir a Cristo van a ser perseguidos por sus familiares por haber traicionado a los dioses grecorromanos o a su religión. Y cuando se puso difícil la cosa, huyó. Y Bernabé decía: pero él está arrepentido, Dios ha cambiado su corazón, Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Quién tenía razón de los dos? Los dos tenían razón, desde diferente perspectiva. Y dice la Biblia que cada uno tomó por diferente lado y se fueron a diferente lugar. En las iglesias lidiamos con personas y las personas no todas pensamos iguales, ni todos somos monedita de oro para caerle bien a todos. Hay momentos donde va a haber roces y dice la Biblia que como el hierro se afila con el hierro, una espada, un cuchillo, así también una persona se afila con otra. Lo ideal sería que nos revistiéramos de humildad y dijéramos: a ver, ¿en qué estoy mal? Si yo fallé en esto, perdóname, ¿no? Ahí estaría el amor de Dios. Pero podemos ser defraudados por diferencias y también malentendidos.
No, pero es que yo pensé que tú habías dicho esto y que tú habías hablado mal de mí. No, hermano, yo nunca hablé de ti mal. Alguien te informó mal, pero ya nos sentimos que nos defraudaron aunque no era cierto, ¿verdad que sí? Ahora, podemos ser defraudados por mera percepción o por no cumplir expectativas, como eso de que me enfermé y no me visitaron. No he ido 2 semanas y nadie me habló, ya para qué voy, ¿no? El pastor pasó en el mall, me pasó de largo y no me saludó, no vuelvo a esa iglesia. O el líder de alabanza, ¿no? O la de la bienvenida. Pero no te sabes que ese día le habían dilatado los ojos y tenía cita en el oculista y no te vio de verdad, ¿no? Es mal entendido, mala percepción, te sentiste defraudado. O hermanos, hicieron una fiesta, fueron 5 hermanos, los vi en Facebook, todos muy bonitos, tomándose la foto, cantando Happy Birthday to you, y yo no estaba, no me invitaron, desgraciados, ¿sí? ¿Dónde está el amor? Te sentiste defraudado, ¿no? Pero eso es algo, es una niñería, eso es una inmadurez, ¿no? El que quiere amigos ha de mostrarse amigo. ¿Quieres amigos? Saluda a la gente, interésate en sus vidas, ayúdales y te aseguro que vas a ser amigos. Todo lo que siembras cosechas. Entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, falsa doctrina hay que confrontarlo. Si hay pecado hay que sentar a la persona que peca, porque nadie está exento de pecar en la iglesia, nadie, somos seres humanos. Si depende de la magnitud del pecado, ¿verdad? Se determina qué hacer con eso. Un mal comportamiento o una mera percepción. Si es una percepción hay que ir a hablarlo. ¿Por qué? Porque si es una percepción y nada más te vas, te pierdes de las bendiciones de ser parte de una iglesia linda, de una iglesia sana, y no estás obedeciendo a la palabra de Dios que dice, si tu hermano peca contra ti, que dice Mateo 18:15, ve y habla con él, ¿sí? Y si no te escucha, trae a testigos o luego preséntalo delante de toda la iglesia si pecó contra ti, si te hizo daño. La Biblia dice que si alguien peca contra ti, tú tienes que ir y hablar con la persona. Si esa persona te manda a volar, ven y dime a mí. Porque yo tengo que estar enterado como pastor si hay alguien por ahí que está dañando a la gente, porque hay que ponerle un alto para proteger a la iglesia. La gente cristiana y la iglesia puede defraudarte. Mira esto lo escribí yo, estaba pensando en esto. Usted puede pensar que no hay nada más lindo como el amor de una madre, ¿verdad? Nada más sacrificial, hasta las hormonas al dar a luz y hay una conexión con los hijos. Mira, una madre debe amar, un padre debe proveer y cuidar a sus hijos, un doctor debe sanar, un policía debe proteger, un político debe servir, un pastor debe guiar y cuidar, una iglesia debe amar y restaurar, debe ser un lugar seguro, ¿sí o no? Pero sucede siempre así. Hay padres que abusan sexualmente a sus propios hijos. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe que un papá abuse a su propia hija, que era el hombre que debería ser el escudo de darle seguridad, de darle estabilidad en su vida, y es algo que destruye, es algo que tienes que lidiar toda tu vida? Y tristemente no es un caso aislado por ahí, hay casos así repetidos, tristemente. Una madre debe amar, pero hay madres que entregan a sus hijos y no les importan y están en la droga ellas mismas. Y un doctor debe sanar, pero hay doctores que te sacan el apéndice y te dicen que tienes una apendicitis y te cobran 40,000, 50,000 pesos por la operación y no te hicieron nada. O te sacan algo que no deben, nada más para hacer dinero, ¿sí o no? Policías que están en unión con los secuestradores, con los narcotraficantes, y que te hunden y te secuestran los mismos policías que se supone que te deben proteger. Políticos, Dios mío, ¿cuántos políticos hay que han destruido a los países de Latinoamérica y de México? El Duarte, el de Veracruz, ¿no? Se llevó creo que $2,000 millones para su bolsa, que podría haberse usado en la comunidad, en hospitales, en educación, en sacar adelante México. Llenó a México de losetas y de secuestros en Veracruz, y todos los hombres de negocio y la gente emprendedora que empezó desde abajo en la pobreza y se levantó, esa gente tuvo que huir por secuestros y por su vida. Y un taquero que levantó su taquería y vinieron y pidieron renta del piso y le dispararon porque no pagó la renta que debía. Un político debe servir, un pastor debe guiar y cuidar, una iglesia debe ser un lugar seguro. Ahora, pero no siempre será así. No cometas el error de pensar
que todos los padres, que todos los doctores, que todos los policías, que todos los pastores y que todas las iglesias son iguales. Y ese es el problema, que hoy día hay tantas familias allá afuera, lastimadas por iglesias, defraudadas por iglesias, que dicen, en mi vida quiero poner un pie en la iglesia, y que se han perdido que sus hijos crezcan en el amor de Dios, con una iglesia sana, en la que están creciendo en el conocimiento de Cristo, en el que están siendo guiados por la palabra de Dios, como dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Están conmigo? ¿Sí? La iglesia de Jesucristo, cuando es sana, es la mayor fuerza de bien de este mundo, mayor que el budismo, mayor que el islam, mayor que cualquier religión del mundo. No fueron los budistas, no fue el islam el que empezó la Cruz Roja esparcida en el mundo ayudando a gente lastimada y centros de clínicas. No, fueron los cristianos. Fue en el primer siglo que tenemos testimonios de que los grecorromanos decían, nació niña, no quiero niña, yo quería un hombre, y la tiraban a la basura, la bebé, la ponían en los caminos abandonada. Viene un defecto genético, la tiramos a la bebé. Era común en el mundo grecorromano. ¿Y sabes por qué eran conocidos los cristianos? Porque agarraban y recogían esos bebés y les daban amor y les daban una familia. Qué increíble, ¿no? Se ocupaban de los hijos que no eran de ellos. La iglesia de Jesucristo, cuando es sana, es la mayor fuerza de bien en este mundo. ¿Quiénes son los que más han abierto orfanatos? ¿Quiénes son los que han provisto sanidad, lugares de clínicas, apoyo, ayuda a familias necesitadas? Billones de dólares en donaciones para construir pozos de agua en África, para cuando vino el huracán Katrina, iglesias que donaron miles y cientos de miles y millones de dólares. Amor, una comunidad sana. ¿Quién más si no es la iglesia de Jesucristo? De verdad. No hay organización en esta tierra, cero, que le iguale el bien que la iglesia de Cristo hace. ¿Te has puesto a pensar cuántos lugares hay que los niños estarían en pandillas, que estarían en drogas, pero la influencia de la iglesia es una luz que saca a esa gente de esos lugares? ¿Cuántos matrimonios que ya hubieran tronado y destruidos, pero porque la iglesia está presente, esos lugares son un lugar de luz, son un lugar diferente? ¿Qué diferencia ha hecho Cristo en tu vida? Mucha. Sanidad interior. Decía un famoso psicólogo ateo del siglo pasado, que al principio decía que la religión era para la gente que estaba mentalmente desbalanceada, terminó diciendo que la Biblia era el mejor libro, que había ayudado más la Biblia a gente a ser rehabilitada que todos los terapeutas y psicólogos del mundo juntos. ¿Sí o no? ¿A ti te ha ayudado alguna vez la palabra en tu vida? En un momento de crisis, de depresión, que no encontrabas esperanza, y lo que hiciste es doblar tus rodillas, llorar delante de Dios, leer la palabra, y Dios sanó tu corazón, habló a tu corazón, Dios te restauró, te hizo una persona nueva, restauró tu familia. Ese es el poder de la iglesia de Cristo. Dice la Biblia de que Él puso a los pastores y líderes para equiparlos a ustedes, para ti, para que tú hagas la obra del ministerio de servir a Dios, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo. Y dice que cada miembro, según la actividad propia de cada uno de ustedes, nos ayudamos unos a otros para que la iglesia se vaya edificando en amor. Restauración de vida, libertad de adicciones, matrimonios y familias restaurados. No hay en la historia organización igual como la iglesia. Así de sencillo, porque tiene el poder de Dios. Entonces tenemos que poner eso en balance. Sí, la iglesia está llena de gente. La gente, no hay iglesia sin gente, porque la iglesia es la gente. La gente es inmadura, es ingrata, es pecadora, es tremenda la gente, ¿sí o no? Pero también hay gente buena. Y la iglesia es el lugar donde es más fácil llegarte a encontrar gente buena, porque es gente que está buscando caminar con Dios y agradar a Dios en medio de sus fallas y de sus imperfecciones. Hay que poner esa balanza. Si has sido defraudado en una iglesia, y para toda la gente que nos ve a la distancia, quizá hay miles de personas que van a ver esta predicación de hoy y que están en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en otros países del mundo, Costa Rica, Latinoamérica, México, y dicen: yo en mi vida ya decidí que no vuelvo a creer en una iglesia y no vuelvo a creer en un pastor, y que no vuelvo a poner mi pie en una iglesia, porque tristemente han sido defraudados, han sido lastimados por falsos líderes, por gente mala. Entiende esto. Número uno,
no todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. ¿Cuántos de ustedes tienen años ya en nuestra iglesia? Levanta la mano. Ok. ¿Para cuántos de ustedes su experiencia en nuestra iglesia ha sido grata? Ha sido una bendición. Levanta la mano. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Porque buscamos agradar al Señor y ser una iglesia sana. Y eso es algo que hay que cuidar y hay que guardar y hay que ser parte. No todas las iglesias son iguales. Segundo lugar, no todos los pastores son iguales. De verdad que gloria a Dios por los pastores fieles. Gloria a Dios por pastores que, pudiendo ser profesionistas o pudiendo encargarse de sus negocios o sus cosas, dijeron: Señor, rindo todo a ti. Usa la vida de este pecador imperfecto para proclamar tu palabra y que la gente sea restaurada por ti, Señor. No soy digno, Señor, pero quiero ser un instrumento en tus manos. Y estaban en desvelos, en oraciones, en trabajos, dejando a un lado a su familia a veces para poder cuidar de las personas, para poder levantar líderes, para cuidar de la iglesia de Dios. ¿Cuántos de ustedes le dan gloria a Dios por esos pastores? Yo le doy gloria a Dios por esos pastores. No todos los pastores son iguales, pero en todas las iglesias hay gente que puede defraudarte. Toda relación tiene la posibilidad de lastimarte, todas, hasta tu matrimonio, ¿no? ¿Quién no ha tenido desacuerdos en el matrimonio? ¿Quién no ha tenido desacuerdos con su propia mamá, que quiere mucho? ¿Sí? Toda relación tiene la posibilidad de lastimarte. Si has sido lastimado, háblalo con Dios y sana tu corazón. Dile: Señor, no quiero hacerme un cínico de la iglesia, que nada más diga por favor, no creo en nada. No quiero, Señor, que me toque la amargura, como dice Hebreos, que por una raíz de amargura muchos sean contaminados. Señor, límpiame de la amargura, límpiame del cinicismo, Señor. La iglesia fue idea de Dios, no fue idea del hombre. Jesús dijo: yo estableceré mi iglesia. ¿Sí? No imites el mal ejemplo de nadie, sea quien sea. Si tú me ves a mí haciendo un mal ejemplo, no me imites, porque Dios te va a pedir cuenta a ti de tu conducta, a cada uno de nosotros. Y claro que Dios nos pide a nosotros ser un ejemplo de la congregación sano. No imites el mal ejemplo de nadie, sea quien sea. Es que se divorció el líder de no sé qué. Pues que se divorcie él va a sufrir las heridas en su alma, pero tú cuida a tu familia, cuida a tu esposa, lucha por tu familia. Y no sigas el mal ejemplo porque viste que otro hizo un mal ejemplo. Amén. Entiende que lo que sucedió no es culpa de Dios. La Biblia está llena de ejemplos, llena de líderes que fallaron, y nos dice que tengamos cuidado. Entonces no es culpa de Dios, ¿no? Porque Dios no nos quitó el libre albedrío, y la gente sigue siendo libre, y la gente sigue siendo gente y puede cometer errores. Analízate a ti mismo. Si hay algo que debes cambiar, tú cambia. Porque también tenemos el otro extremo de gente que ha estado en 7 iglesias y en las 7 se ha sentido defraudado, y sale de una y como grillo brinca de una iglesia a otra y otra y otra y otra y otra. Se vale, sí se vale, sí se vale. Si estás en una iglesia y el pastor está robando dinero, brinca, ¿no? Y dile a los demás: el pastor está robando dinero, yo lo vi que se robó dinero. ¿Para qué? Porque si tú no le pones alto, se sigue haciendo el mal. Todo lo que tienes que hacer para que los hombres malos avancen en su maldad es que los hombres buenos no hagan nada. Cuando veas algo malo, repórtalo, dilo. Pero caes en otra iglesia y tienen falsa doctrina, pues claro que saltas como grillo a otra. Caes en otra iglesia y no hay alimento. Se vale buscar en oración y decir: Señor, guíame a una iglesia sana donde pueda crecer. Pero no se vale porque no me saludó una hermana y me fui, no me visitaron y me fui, me dijeron que no sirviera acá y me sentí tan lastimado. Hipócritas, me voy a otra iglesia. No, eso son niñerías, son inmadureces. En inglés dicen grow up, please, ¿no? Crece, madura. Si hay algo que cambiar, tú cambia. Cuando somos defraudados, tenemos 3 opciones. Esas son tus opciones. Número 1, desilusionarnos de Dios y alejarnos de Él y decirle: Dios, adiós Dios, ya no creo en ti, Dios, porque las iglesias me lastimaron, porque un pastor me bajó a mi esposa y se fue con mi esposa. Terrible, terrible, horrible que pase eso en una iglesia, pero ha pasado tristemente. El diácono, el líder, abusó de mi hijo. Imagínate, a la cárcel y el juicio que les espera delante de Dios. Qué horrible que pasen ese tipo de cosas. Tienes 2 opciones. 3, desilusionarte de Dios y alejarte de Él. 2, continuar tu relación con Dios, pero no volver a poner un solo pie en una iglesia ni con los cristianos. ¿Tú crees que hay mucha gente así hoy día? Sí, ¿verdad? Y en los primeros 2. Pero ¿cuál es el plan de Dios?
¿Qué hacía Pablo cuando veía faltas? Les decía, váyanse de la iglesia. No, decía, corrijan, y les hablaba y les reprendía y quería que hubiera cambios en la iglesia para que la iglesia fuera sana. La tercera opción es continuar siendo fieles a Dios y congregarnos. Dice Hebreos 10:24, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más sabiendo que el día del Señor va a llegar, ¿no? Congregarnos ¿en dónde? En una iglesia lo más sana posible, siendo cuidadosos. No le abras el corazón a cualquiera a la primera, ¿sí? La confianza se gana y toma tiempo, ¿no? Tienes que ver que una persona es digna de confianza. Y aún así, cualquier relación puede lastimarte porque somos humanos y la regamos. Lo importante es que haya reconciliación, perdón y una motivación de un corazón correcta. Eso es muy importante. Yo quiero animarte a que de estas tres opciones, alejarte de Dios, según tú, hay mucha gente que dice, no, es que de Dios no me he alejado, pero de las iglesias sí. Déjame decirte que si te alejas de las iglesias, te alejas del plan de Dios. Le estás diciendo a Dios, creo en ti, pero no creo en tu plan. Señor, por cierto, tu plan está malísimo. No, la iglesia es maravillosa. Cuando es una iglesia sana, es un lugar de refugio, es un lugar de amor, es un lugar donde nuestros hijos crecen en Cristo, donde Dios transforma nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes semana a semana Dios ajusta un tornillito en tu corazón? ¿Sí o no? Es como que venimos con la hora equivocada y vemos el reloj de Dios y decimos, ay, ando atrasado 15 minutos. Te ayuda a poner el reloj tuyo, el alma, sintonizar el alma con el corazón de Dios porque escuchamos su palabra. Amén. ¿Sí? No te desanimes, no pierdas los beneficios de ser parte de la iglesia porque es la mayor fuerza de bien en este mundo. Lo digo con toda convicción, con absoluta convicción. Si tú me dijeras, pastor, te vamos a hacer un empresario y o te damos la posibilidad de ser senador de Estados Unidos o ser presidente, o te vamos a dar una empresa que vas a administrar, donde vas a administrar 150 millones de dólares y vas a ser millonario y vas a vivir en, ¿cómo se llama la ciudad más rica de acá? ¿Medina se llama? Sí, vas a vivir en ese lugar con una casa de 30 millones de dólares, vas a tener mucho dinero, un Ferrari, pero tienes que dejar el pastorado ahora. Sinceramente, y no me estoy haciendo el santo ni mucho menos porque necesitamos de Dios y sin Dios no somos nada, y soy imperfecto y soy un hombre que necesito depender de Dios como todos los pastores y misioneros que hemos sido llamados por la gracia de Dios. Yo te digo con toda confianza que yo no dejaría esto por aquello, porque nuestra vida es breve y el mayor impacto que podemos hacer en este mundo, igual en tu vida, es estar en el centro de la voluntad de Dios y ser usado por Dios para ayudar en las vidas de otras personas. Es lo más grande, lo más lindo, el privilegio más grande que hay, y no se compara lo que el mundo puede ofrecerte, lo que el dinero puede ofrecerte, a ser parte de la iglesia de Dios, que dice el libro de Tito que es columna y baluarte de la verdad, y tú y yo somos parte de esa iglesia sana que hace una diferencia en el mundo. Decídete ser fiel a Dios y pon tus ojos en Jesús. Termino con este verso, dice Hebreos 12, 1 al 2. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas, dice, tan grande nube de testigos, dice la Reina Valera, tantas personas que han demostrado su fe. Todo el capítulo 11 de Hebreos habló de esos hombres y mujeres de Dios. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. O sea, es como una carrera que tienes y vas cargando el pecado, cosas que no has rendido a Dios. No, déjala a un lado, corre la carrera, porque no estás solo, hay mucha otra gente fiel. Hay gente buena en la iglesia, ¿sí o no? Gloria a Dios por sus vidas, hay mucha gente buena. La gente más linda, hay gente que dice, no, la iglesia llena de hipócritas. No, es necesario que el mundo escuche otra versión. La iglesia, la gente más linda, más entregada, más apasionada, más amorosa, más humilde que yo he conocido en mi vida, ha sido en la iglesia, no en el mundo. Que se escuche eso porque es la verdad. Nada más escuchan los malos ejemplos, y los malos ejemplos son algunos entre muchos que son buenos, y brillan los malos ejemplos y la gente dice todo es malo. No es así, no es verdad eso. Dice Hebreos 12, 2, dice, continúa el 1, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, léanlo conmigo todos por favor. Fijemos la mirada en Jesús. ¿En quién? En Jesús. ¿En quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Los seres humanos van a defraudarte, pero Dios jamás va a defraudarte.
Yo te animo a que vivas una fe madura, una fe sabiendo que va a haber malos ejemplos, pero una fe arraigada en Jesucristo, una fe con los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque al final de todo, dice la Biblia que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está establecido para todos los seres humanos morir una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. Y a Dios no le vamos a decir, Señor, vi un mal ejemplo, Señor, es que no fui tan malo, y eso que era pastor. No. A Dios todos vamos a estar ante Él con un corazón transparente, y Él conoce todo de nuestra vida y le vamos a dar cuentas de nuestra vida a Él. Pon los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús. Vamos a orar.